¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este jueves 8 de abril. Eiser Chacón Cordero les saluda. A esta hora les recordamos que también nos puede seguir en vivo mediante nuestras diferentes plataformas de redes sociales que usted observa en pantalla en este momento. Antes de ir al detalle de las informaciones, los invitamos a ver nuestros titulares. Entre diciembre del 2020 y febrero del 2021, 452.000 personas se mantenían sin empleo en el país, 142.000 más que el mismo periodo entre finales del 2019 e inicios del 2020. La Comisión Nacional de Emergencias atendió esta tarde inundaciones por desbordamiento de alcantarillas en algunos lugares de Heredia y sectores de Occidente como Grecia, Sarchí, San Ramón y San Carlos. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología aprobó el uso de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19. Estas dosis serán aplicadas a mayores de 18 años, pero habrá excepción para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Roberto Thompson adelantó el pago de 29 millones de colones para su inscripción como precandidato del Partido Liberación Nacional. Esta será oficialmente el próximo lunes. Son las 7 de la noche con 2 minutos y vamos al detalle de las informaciones. Ya lo veíamos en titulares nuevamente. Las estadísticas que brinda el INEC son poco alentadoras en materia de empleo. Para eso está con nosotros nuestra compañera Andrea González, quien nos tiene el detalle de la información. Andrea, muy buenas noches. Muy buenas noches, Eiser, y así es. El desempleo en el país continúa con cifras históricas. El INEC reveló las estimaciones entre diciembre del 2020 y febrero de este 2021, y aunque parece tener una ligera disminución con respecto a los últimos datos publicados por el INEC, lo cierto es que la cantidad de personas sin un trabajo es mucho mayor si se compara con el mismo trimestre del año anterior. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, reportó que la tasa de desempleo durante este trimestre móvil, que va desde diciembre del 2020 a febrero del 2021, cerró en 18.5%, equivalente a 452.000 personas, lo que representa un aumento en 142.000 personas comparado con el mismo periodo del año anterior, pero inferior en 16.000 personas respecto al trimestre móvil anterior, entre noviembre y enero, cuando se reportó en un 19.1%. Tal como se viene evidenciando en los reportes anteriores, las mujeres representan una mayor tasa de desempleo, un 25%, mayor que los hombres, cuando estos representan un 14.1%. En total, hay 205.257 hombres y 246.000 mujeres desempleadas. En este periodo se observa las mismas condiciones que se observaron durante la pandemia, que la fuerza de trabajo es menor que el año anterior y la ocupación es menor también y el desempleo mayor, que son las condiciones que han imperado interanualmente. Ciertamente, previo a la pandemia, Costa Rica ya presentaba niveles de desempleo preocupantes, superiores al 12%. Lo cierto es que estos se vinieron a exacerbar con la crisis de la pandemia, principalmente entre mayo y julio del 2020, cuando alcanzó el 24.4%. Desde entonces, con la apertura paulatina, este número ha ido a la baja. La población en la Fuerza de Trabajo Nacional fue de 2.044.000 personas y representa una disminución estadística significativa de 93.000 personas con respecto al mismo trimestre móvil del año anterior. La posición interna de la fuerza de trabajo muestra una disminución en la población ocupada y un aumento así de las personas desempleadas. El perfil de los desocupados de los 452.000 personas para esta oportunidad, un 60% oscila entre las edades de 15 a 34 años. Entonces es importante que ahí se concentra más el desempleo. Y un 54% tiene un nivel alcanzado entre de primaria a secundaria.
El INEC estimó la población ocupada en 1.99 millones de personas y en comparación con el mismo periodo del año anterior representó una reducción estadística de 235,000 personas, al mismo tiempo que se muestra un incremento cerca de 1 millón de personas si se compara con el último informe del INEC. La población fuera de la fuerza de trabajo en tanto llegó a 1.58 millones de personas para este trimestre, en comparación con el mismo del año anterior, aumentando así en 143,000 personas. Finalmente, el porcentaje de las personas ocupadas que trabajan menos de 40 horas por semana y desean trabajar más, a esto se le llama subempleo, se estimó en 17.1%, aumentando de esta forma interanual un 5.3% respecto al mismo trimestre del año anterior. Quizá para que entendamos muy bien de qué se tratan estas cifras y por qué el INEC las está lanzando tan frecuentemente, es porque desde el año pasado con la pandemia incorporó un nuevo sistema de estimación que es trimestral, entonces se llaman trimestres móviles. Esto significa que cada mes va incluyendo un mes nuevo, pero va retirando el mes que quedó de último. Entonces, en esta última estimación se incorporó el mes de diciembre, enero y febrero de este año. Andrea, entre los datos que ustedes destacan en la información, llama la atención cómo las mujeres siguen siendo las más golpeadas por el desempleo, una tendencia que se ha mantenido a lo largo de los últimos informes que ha presentado el INEC. Usted también estaba manejando otros datos que tienen que ver con edades. Claro, con respecto al desempleo en mujeres ya es una tendencia, por decirlo así, de los últimos informes con respecto a los que se han dado con la pandemia, ¿verdad? Se nota una afectación dominante en las mujeres, ¿verdad? Casi que el doble con respecto a los hombres. Y en caso de los desocupados, más del 60% corresponden a personas entre 15 y 32 años de edad, una población bastante joven. Muy bien, Andrea, muchísimas gracias por esta información. Muy buenas noches. Con gusto. Seguimos hablando de temas nacionales. Con el visto bueno de 39 diputados, las universidades públicas volvieron a ingresar a la Ley de Marco de Empleo Público. Además, los legisladores también definieron que el ente rector del empleo público en el país seguirá siendo el Ministerio de Planificación. El periodista David Roversi nos informa en vivo desde el Congreso. Adelante, David, muy buenas noches. Buenas noches, Eisel, y a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. Como usted lo dice, 39 diputados a favor, 10 en contra, es decir, 49 de los 57 legisladores presentes decidieron que tanto las universidades públicas como las municipalidades estén dentro, pues prácticamente en su totalidad, de lo que es la Ley Marco de Empleo Público. ¿Por qué digo prácticamente en su totalidad? Bueno, porque todavía hay pues algunas situaciones que se manejarán pues propiamente por los entes universitarios, por ejemplo, con respecto a la contratación especializada de algunos, por ejemplo, de sus profesores o algunos temas muy técnicos y específicos que estén relacionados a trabajos que se realicen dentro de estos centros educativos. Eso sí, estos mismos tendrán que estar dentro de lo que sea el salario global que se defina finalmente entre los diputados, Mideplan y pues toda la situación que se ha presentado y que se ha venido discutiendo durante los últimos meses con la Ley de Empleo Público. Esto se dio luego de una gran discusión y la aprobación de la moción polémica denominada la moción número 80, donde se hablaba de volver a integrar entonces a las universidades públicas en este tema. Veamos qué es lo que dice algunos diputados, entre ellos la promotora de esta moción, una diputada liberacionista. Bueno, hay un primer inciso donde se deja claro que el proyecto tiene una cobertura para todas las instituciones del Estado. En ese sentido, incorpora y es muy claro de que ahí estarían incorporadas las universidades y también las municipalidades. Hace un par de días habíamos aprobado una moción donde dejábamos por fuera a las instituciones que están en competencia, llámese los bancos, llámese el INSS, llámese el ICE. Entonces, esas quedan por fuera, pero el resto de las instituciones de todo el aparato estatal pasan a ser entonces a estar integradas dentro de esta moción que recientemente aprobamos. Todas las instituciones, ¿verdad?, incluso aquellas que tienen autonomías constitucionales, están dentro del marco de la Ley de Empleo Público para los efectos que nosotros lo entendemos, para la aplicación del salario global.
Bueno, esto es entonces lo que ocurre con las universidades, pero ¿qué pasa con la rectoría? Estos dos han sido pues temas sumamente polémicos y discutidos acá en el Congreso. La rectoría en algún momento se hablaba de que sería del servicio civil. Sin embargo, tanto como sucedió, con la reforma fiscal y donde se definía que el Ministerio de Planificación era el ente rector del empleo público, pues es el norte que se continuará. Por lo menos hasta este momento sabemos que las reglas y esta discusión ha cambiado muchísimo, pero bueno, el norte a hoy es que el Mideplan siga siendo el rector de lo que es el empleo público, eso sí, con, digámoslo así, un fortalecimiento técnico o de objetivos propiamente que serían pues supervisados por el servicio civil. Así fue como lo dijeron los diputados durante este jueves. En realidad la moción lo que hace es mantener la rectoría, porque ya hoy es rector el Ministerio de Planificación en el tema del empleo público. Eso había sido así desde que aprobamos la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, donde se había definido que el rector en esa materia iba a ser Mideplan. Lo que hace entonces es mantener esa rectoría. El Servicio Civil lo que pasa a ser es el órgano operativo. Mideplan es el órgano político que viene a tomar las decisiones generales, globales del tema de materia pública, en acompañamiento para cada uno de los diferentes temas de otras instituciones. El Ministerio de Planificación queda claramente establecido como ya lo habíamos dicho con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en el 2018, como la institución rectora de la Ley de Empleo Público. Y es que algunos diputados están pues en contra de las decisiones que se han tomado también este jueves acá en el Congreso, entre ellos dos legisladores del propio partido de gobierno, es decir, del Partido de Acción Ciudadana. Veamos qué es lo que dicen con respecto a la aprobación tanto del tema de universidades como del tema de la rectoría de la Ley Marco de Empleo Público. Se habían logrado generar equilibrios que no implicaban que las entidades iban a quedar fuera de la Ley de Empleo Público, como se ha querido tergiversar en prensa, sino que se lograba que las universidades, el Poder Judicial y los demás municipalidades tuvieran que seguir los mandatos de la Ley de Empleo Público, por supuesto, especialmente con lo que tocaba a generar una columna salarial global estandarizada, pero en los aspectos funcionales, administrativos, internos, de autogobierno y demás que tienen, se generaban los contrapesos necesarios para que pudieran seguir de alguna manera disfrutando de esa autonomía. Esto es a todas luces una politización brutal del empleo público. Y esa injerencia abrupta del Poder Ejecutivo ya no es en salarios, sino que, como lo dije, es en nombramientos, es en evaluación, es en la parte del régimen sancionatorio. Y esta politización es inaceptable y peligrosa. Televidentes, radioescuchas, Eisel, esto es lo que ocurre acá en el Congreso con el tema de empleo público. Decirles nada más que la próxima semana los diputados, se llegó hoy también a un acuerdo de que estarán sesionando a doble turno acá en el Congreso. Recordemos que los legisladores los viernes no vienen al plenario legislativo, empezarán a partir del lunes con sesiones en la mañana, sesiones en la tarde, esto para resolver las 31 mociones que están pendientes en el Congreso y por supuesto después hacer las revisiones y según lo planificado, por lo menos la expectativa de algunos diputados y del gobierno es que de aquí al 15 de abril se haya resuelto esto para tener la primera votación en primer debate y así poder enviar después el proyecto a la sala constitucional. Eisel, con esta información vamos a regresar con usted que tiene más allá en el set principal. Gracias, David, por el detalle de esta información. Así es, una larga faena les espera a los diputados para cumplir con esta fecha, que usted bien lo menciona y que también fue solicitada por la ministra de Planificación esta semana. Gracias, David, muy buenas noches. Y antes de irnos al corte comercial, le contamos que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología aprobó el uso de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19. Estas dosis serán aplicadas a personas mayores de 18 años, pero con excepción de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia materna. Los detalles se los contamos al volver.
A veces nos cuesta ahorrar porque tenemos que sacar tiempo para pasar dinero de una cuenta a otra. Porque aunque nos proponemos guardar una parte, no siempre lo logramos, porque si andamos efectivo, lo podríamos gastar. Ahorrar es más fácil cuando es automático. Defina el monto fijo a debitar automáticamente y el plazo. Puede hacerlo en bancobcr.com. Programe ya su ahorro automático. Somos el Banco de Costa Rica. Su trabajo ayuda a mejorar el medio ambiente y a la economía. Esta semana en Forjadores tenemos una cantidad de sobrantes de plástico que nos están llenando el planeta. ¿Qué hacemos con el plástico? Entonces ahí es donde comienzan a buscarse alternativas de reciclaje de plástico. A nadie le ocurre ir a hacer madera plástica antes de que existiera el plástico. Acompáñenos a conocer el oficio de Los Recicladores. Sábado 10 de abril, 4 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Todos los domingos a las 7:30 de la noche tenemos el sorteo de la Lotería Nacional. Desde la Junta de Protección Social de San José. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Ritsu es el mayor de 3 hermanos. Cancerígeno. Cuando su madre es hospitalizada debido a una enfermedad, él debe hacerse cargo de ellos. Encárguense de este desorden y yo les haré algo de cenar. Así, él va descubriendo el maravilloso mundo de la cocina, pero todo empieza a complicarse cuando descubre que es adoptado. Aun cuando Kyoko y tú no están conectados por sangre, también eres el niño precioso de Kyoko, así como Shirabe y Kanade. Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. 7 de la noche con 18 minutos. Hasta ahora le mostramos en pantalla cuál es la cotización del dólar que regirá para mañana viernes, según la información que brinda el Banco Central de Costa Rica. La compra estará en 608 colones con 74 céntimos y la venta 614 colones con 78 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Tal como le adelantamos antes de ir a la pausa, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología aprobó el uso de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19. Según informó el Ministerio de Salud, estas dosis serán aplicadas a personas mayores de 18 años sin límite de edad o género, pero con excepción de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia materna. El esquema de vacunación de AstraZeneca también es de 2 dosis y se aplicará con un intermedio de 12 semanas entre la primera y la segunda dosis. La dosis de Pfizer-BioNTech, que se está aplicando desde el 24 de diciembre, se seguirá aplicando en el grupo 2, es decir, a las personas que tienen más de 58 años. La Comisión de Vacunación también acordó que cada paciente sea informado de cuál dosis recibirá, pero no queda a su criterio elegir la que prefiera. Este miércoles llegaron al país 43,000 dosis de la vacuna de AstraZeneca y ayer mismo la Agencia Europea de Medicamentos dijo que la relación de esta inmunización con la aparición de coágulos sanguíneos es de 6.5 personas por cada millón de personas vacunadas. La vacuna va a ser utilizada en población mayor de 18 años sin importar el género de la persona. Sin embargo, es importante mencionar que esta vacuna está contraindicada en mujeres que se encuentren en periodo de lactancia materna o en embarazadas. El esquema de aplicación de la vacuna es en 2 dosis, la primera dosis el día 0, la segunda dosis a las 12 semanas. La Comisión también acordó que el grupo 2 siga vacunándose con la vacuna de Pfizer, sobre todo porque tiene un esquema de aplicación mucho más corto, con un intervalo de dosis de 3 semanas, lo que va a permitir acelerar la vacunación de este grupo que tiene más riesgo de enfermar o morir. 7 de la noche con 20 minutos. La Comisión Nacional de Emergencias atendió 20 incidentes provocados por las lluvias de esta tarde, principalmente por inundaciones ocasionadas por la saturación en alcantarillas. El periodista Andrés Ortiz nos informa desde la Comisión Nacional de Emergencias. Andrés, muy buenas noches. Adelante. Gracias, buenas noches. Así es, la Comisión Nacional de Emergencias reportó 20 incidentes debido
a las lluvias presentadas durante esta tarde. Además, el Instituto Meteorológico Nacional reportó caída de lluvia de hasta 74 litros por metro cuadrado, esto principalmente en el Valle Central. Veamos lo que dijo Gabriela Chinchilla del Instituto Meteorológico Nacional. En general, el principal efecto que tiene nuestra atmósfera el día de hoy es el incremento en la humedad contenida tanto en el sector del Caribe como en la zona del Pacífico. Por un lado, tenemos una masa de humedad ingresando desde la zona marítima con una mayor inestabilidad en la zona, produciendo lluvias e incluso tormenta eléctrica temprano desde esta mañana en varios puntos frente a la costa de Limón y cercanos a la misma. También tenemos desarrollos de nubosidad a lo largo de la zona norte. Bien, y para ampliarnos sobre los incidentes reportados y atendidos por la Comisión Nacional de Emergencias, nos encontramos con don Walter Fonseca, el coordinador de planes y operaciones de la Comisión. Don Walter, gracias por atendernos, buenas noches. Tal vez empezamos con la cantidad de incidentes y qué tipo de incidentes son los que se tienen en estas lluvias fuertes de esta tarde. Buenas noches. Muy buenas noches, tengan todos y todas. Sí, la Comisión Nacional de Emergencia ha atendido 20 incidentes durante la tarde del día de hoy jueves, producto de fuertes lluvias en diferentes zonas del país, tal y como ustedes lo acaban de indicar, pero que se concentraron principalmente en la zona oeste del Valle Central, en los cantones de Alajuela, Grecia, San Ramón, Santa Bárbara, Heredia, que hemos tenido reportes a través del sistema 911. Los comités municipales de emergencia han estado activos y dándole seguimiento a la respuesta a las situaciones que se han venido presentando durante la tarde de hoy. Estas lluvias, por supuesto que al inicio de siempre la temporada lluviosa, ahora tenemos este tipo de situaciones que hacemos un llamado a toda la población para que revise alcantarillas, que revise cauces de ríos, que revise las canoas de las casas, que normalmente en el verano o en la época seca se llenan mucho de hojas o de algún tipo de basura, y que cuando se dan lluvias repentinas tan fuertes como las del día de hoy en algunos sectores, se generan inundaciones repentinas de este tipo. Don Walter, ¿qué tipo de inundaciones han sido? Me refiero a que si una vez que ya bajó la lluvia, esos cauces han ido disminuyendo o esa cantidad de agua acumulada ha ido disminuyendo, o hay zonas donde todavía permanece y cuesta precisamente que disminuya la cantidad de agua que ha caído. Bueno, por la información que tenemos de los comités municipales de emergencia, sí, es un tema estacional, la lluvia fuerte en algunos sectores y luego pasa y el nivel vuelve a su cauce. Lo importante y lo que mencionaba hace un momento es porque están relacionados a esa saturación de los cauces, ¿verdad? Y la saturación de las alcantarillas, y que generan pues la avenida de agua por diferentes zonas, principalmente carreteras o algunas zonas y viviendas que pues se dan procesos de inundación repentina. Don Walter, también se habla de deslizamientos, tal vez se nos explica y nos cuenta de qué se trata. Sí, han ingresado al menos dos incidentes por deslizamiento, o sea, categorizados como deslizamiento, pero que no son asociados a grandes masas de terreno, sino que la población ha reportado algún socavamiento de unos muros de contención que se le están dando seguimiento por parte de las municipalidades y las instituciones de los comités, pero que no están, como les digo y repito, asociados a grandes deslizamientos, sino a lo particular de esta época del año. Walter, estamos en un periodo de transición. ¿Cómo se preparan ante una temporada que podría ser igual o más fuerte que la del año pasado, debido a que el Instituto Meteorológico Nacional señala que todavía el fenómeno de la Niña persiste? ¿Cómo se prepara la comisión ante esto? Sí, bueno, durante estos 2 días, jueves y viernes, ya el meteorológico ha advertido de que vamos a tener presencia de lluvias, por eso hacemos el llamado a la población. Esto hace también que la Comisión Nacional de Emergencia y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, integrado todas las instituciones, tengamos un plan para responder a estas diferentes situaciones, que está orientado principalmente al monitoreo, la vigilancia de las diferentes amenazas que tenemos ya identificadas, ¿verdad? Y que los comités municipales saben a dónde podría generarse alguna situación de emergencia. Y eso está relacionado también a el apoyo operativo que las instituciones tienen bajo sus capacidades, reforzadas por supuesto por la Comisión Nacional de Emergencia, en la asistencia a las personas o a las familias que se vean afectadas. Y por supuesto están los mecanismos administrativos de apoyo a los diferentes municipios en el caso de que haya que hacer alguna rehabilitación de servicios
inmediatamente ya eso está planteado dentro del plan de contingencias. Por último, Walter, los días de hoy no ameritó albergue, habilitar algún albergue, atención propiamente de alguna persona. Hasta el momento no tenemos reportes de traslados ni de reubicaciones y tampoco de alojamientos temporales habilitados en este momento. Gracias, Walter. Gracias, buenas noches. Don Walter Fonseca, de la Comisión Nacional de Emergencias, nos ampliaba sobre la atención que han tenido el día de hoy por estas lluvias repentinas y fuertes que se han presentado principalmente en el Valle Central. Regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. Gracias, Andrés. Cabe destacar que lo que sí provocó fue un importante congestionamiento vial en San José y las zonas circundantes, ya que fue complicado transitar por algunos de los sectores. En otros temas, el reclutamiento de policías, jueces o fiscales por parte del crimen organizado es cada vez más visible. El caso más reciente es el de 2 agentes del OIJ que al parecer favorecieron a un grupo narcotraficante. Sin embargo, en los últimos meses se han detectado casos donde se vinculan a jueces, fiscales y policías de la fuerza pública, como por ejemplo el robo de las armas de fuego en la Escuela Nacional de Policías. Son cada vez más los casos donde identifican a través de las investigaciones que el crimen organizado está reclutando policías, jueces o fiscales. Por ejemplo, a finales del año 2020 el OIJ detuvo a un juez y a un policía de la fuerza pública porque al parecer el juez asesoraba a la organización narcotraficante y el policía servía de testaferro. También recientemente se dio el caso de los policías de la fuerza pública quienes al parecer participaron en el robo de las armas de fuego en la Academia Nacional de Policía en Pocosí. En el sentido de que les ofrecen lujos, les ofrecen facilidades y el ser humano es ambicioso. Por naturaleza el ser humano es ambicioso y si les presentan una serie de condiciones que no pueden obtener con sus salarios, pues yo no diría que fácil, pero sí hay mucha posibilidad de que se involucren en estos grupos. Esta semana el OIJ desarticuló una banda dedicada al narcotráfico en la zona sur, donde al parecer participaban 2 agentes judiciales que fueron detenidos. Este es el caso más reciente donde se identifica la participación de funcionarios públicos y principalmente de funcionarios que combaten la delincuencia. La dirección del OIJ ni la Policía Judicial puede permitir que hayan incursiones o cercanías con actividades ilegales por parte de quienes integran el OIJ. Y nosotros en eso somos absolutamente agresivos, acérrimos e inclaudicables. Y vamos a continuar en esa línea de trabajo, no solo en el OIJ, sino en otras áreas en las que ya tenemos grupos anticorrupción de policías que van a trabajar fuerte y firme para tratar de trasladar un poco más de esperanza al país. Gerardo Castain, criminólogo y exagente del judicial, señala que es necesario que constantemente se realice la supervisión del trabajo policial en calle. Deben de tener oficinas con agentes que anden en la calle, agentes de supervisión que anden en la calle y que anden controlando qué están haciendo sus compañeros precisamente en los patrones de comportamiento investigativo que tengan. Si eso no se hace, el asunto va a seguir igual. Un agente del OIJ tiene un carnet que es un cheque en blanco, sencillamente es un cheque en blanco, y si no hay control sobre algunos de ellos, que ya también han ocurrido casos, pues se van a involucrar con los grupos con los grupos criminales. Los 2 agentes del OIJ detenidos esta semana tenían 15 y 25 años laborando en la institución. 7 de la noche con 29 minutos. Antes de ir a la pausa, le adelantamos que Roberto Thompson adelantó el pago de 29 millones de colones para su inscripción como precandidato del Partido Liberación Nacional. Esta será oficialmente el próximo lunes y le contamos los detalles al volver. Ya casi volvemos. En Internet conectamos con personas conocidas y desconocidas. No publiques fotos o datos personales de tus hijos e hijas. Regula el tiempo que pasan en pantalla y evita videojuegos violentos. La tecnología es una aliada. Sé responsable del uso seguro que hagan los niños y niñas. PANI y Gobierno de la República. Hola, yo soy Nani. Me encanta pintar, correr, brincar, jugar bola y
por supuesto bailar. Soy el papá. Soy Nani. Soy el papá. Soy Nani. Soy el papá. Soy Nani. Y ella es Memé. Monstruos, diversión, aventuras y color. Nani. Y yo soy Nani. Únete con nosotros en distintos lugares a esta interesante serie que habla sobre la artesanía. Manos a la obra. Lo que ellos realizan son animales fantásticos que provienen desde la época prehispánica. En nuestra cultura existe un calendario con 20 animales protectores. Prácticamente cada animal pues tiene su significado. Manos a la obra, todos los sábados a las 7:30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. En Buena Vida promovemos el envejecimiento activo y este viernes nos va a acompañar una profesional en el campo de la educación física para hablarnos de ejercicios de movilidad especiales para las personas mayores. Les espero a las 2:30 de la tarde aquí en 13 Costa Rica Televisión. Siete de la noche con 32 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Como le decíamos antes de ir a la pausa comercial, Roberto Thompson confirmó que será precandidato del Partido de Liberación Nacional luego de ser el primero de los aspirantes en pagar los 29 millones de colones para la inscripción. Además, con ello, el verde y blanco descartó alianzas con sus otros contrincantes. El diputado Roberto Thompson informó al mediodía de este jueves que pagó los 29 millones al Partido Liberación Nacional e inscribirá oficialmente su precandidatura el próximo lunes. De paso, el verde y blanco descartó cualquier alianza con otros aspirantes. Según dijo Thompson, obtuvo un crédito de una persona de la cual no dio el nombre. Con esto, el legislador se convierte en el primero de los 8 aspirantes a la candidatura de Liberación Nacional en pagar el costo de la inscripción. El liberacionista tiene cita para inscribirse formalmente ante el partido este lunes 12 de abril a las 10 de la mañana. El día de ayer, hicimos el depósito correspondiente a los recursos necesarios y que forman parte de ese esfuerzo que estamos haciendo como proyecto político que más allá de padrinazgos tiene el propósito de generar innovación y renovación dentro de Liberación Nacional. Hasta el momento, en la carrera por lograr la candidatura presidencial del PLN para las elecciones nacionales del 2022, están también el diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides, el politólogo Claudio Alpizar, el exdiputado Guillermo Constenla, el expresidente de la República José María Figueres, el excandidato presidencial Orlando Araya, el exsecretario general del partido Fernando Zamora y el liberacionista Alcides López. Vamos adelante sin padrinos, vamos adelante por convicción, vamos adelante porque queremos estar al lado de la gente que la está pasando mal y al lado de la gente que produce en este país para poder reactivar nuestra economía y darle un futuro mejor a Costa Rica. La convención liberacionista será el próximo 6 de junio. La Sala Constitucional recibió una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley que permite la reducción o suspensión de las jornadas laborales. El recurrente alega que en uno de los artículos existe incongruencia entre esta y el Código de Trabajo. La Sala Constitucional recibió una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley que permite la reducción o la suspensión de las jornadas laborales. La acción se encuentra en una etapa donde se define si tiene elementos para ser admitido y analizado. El recurrente es el abogado Guido Soto, quien representa a 2 negocios, un hotel y un bar, que debieron cerrar por la crisis ocasionada por la pandemia. Específicamente ellos intentan impugnar el artículo 6 de la ley que señala: la reducción de la jornada de trabajo y la suspensión de los contratos de trabajo no se aplicará a trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia. Correcto, en el caso de esta acción de inconstitucionalidad se debe a uno es un hotel que todavía está cerrado el día de hoy y el otro es un bar que sí abrió en noviembre del año pasado y trajo de nuevo a la trabajadora, pero la demanda está ahí planteada, ¿verdad? Pidiendo los salarios dejados de percibir.
son empleadores o son personas o empresas que cumplieron todos los requisitos para poder suspender a todo su personal. El recurrente considera que hay incongruencia entre esta ley y el Código de Trabajo. Y no solamente contra el Código de Trabajo, sino contra la doctrina y el principio de la fuerza mayor, ¿verdad? La fuerza mayor es algo que yo no lo deseo, no lo espero, pero me sucede y no lo puedo impedir. También hay una discriminación en esa ley porque solamente habla de la prohibición de las trabajadoras embarazadas y lactantes, como que no se les puede suspender, pero deja por fuera, por ejemplo, los menores de edad, a los trabajadores menores de edad que también tienen un fuero de protección, deja por fuera a los trabajadores que tienen sindicatos, que están sindicalizados, que también tienen un fuero de protección, a las personas que hayan planteado denuncias por acoso sexual, que también tienen un fuero de protección, entonces, y al propio patrono, ¿verdad? Porque lo está dejando en una situación de imposibilidad material de poder cumplir lo que están requiriendo con esa ley, ¿verdad? Por el momento, las 2 mujeres afectadas mantienen este proceso judicial en los juzgados de trabajo. De la noche con 37 minutos. A esta hora le damos la bienvenida al set de Costa Rica Noticias a nuestra compañera Andrea Salazar. Muy buenas noches, Andrea, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Eisel, y también a usted que nos sigue aquí en Costa Rica Noticias. Pues bueno, tenemos muchísimo de que hablar en los deportes, Eisel, y bueno, como vos sabés, en la CONCACAF, los equipos costarricenses, Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense, pues en este primer partido no les fue muy bien y esto ha calado en lo que es la opinión a nivel internacional. Pues se ve que Costa Rica está perdiendo un poco ahí el lugar con respecto a los otros rivales del área, ¿verdad? Parece como que se está quedando atrás. Si a eso le sumamos también la presentación de la selección nacional días atrás, así que de esto vamos a hablar, pero también vamos a hablar de Andrea Amador, que está corriendo la Vuelta al País Vasco, y muchísimos más detalles deportivos. Una agenda bien cargada, y a usted le veo un brillo especial hoy. ¿Será por su cumpleaños? ¿Será? Bueno, aprovecho entonces aquí para que los televidentes también celebren con nosotros un año más de vida. Andrea, muchísimas bendiciones. Muchas gracias. Usted sabe, la queremos mucho y le deseamos que cumpla muchos más. El cariño es también para con usted, para con todos los compañeros acá y por supuesto para todos los televidentes de Costa Rica Noticias. Bueno, así que muchas gracias. Celebra entonces después de Deportivo. Así es. Buenas noches, Andrea. Gracias. Y volvemos al campo nacional. La Contraloría General de la República rechazó por segunda vez la solicitud del Consejo Nacional de Vialidad para reanudar el contrato con la Oficina de las Naciones Unidas de Proyectos como ente supervisora de las obras de Circunvalación Norte. Nuevamente, la Contraloría General de la República denegó la autorización al Consejo Nacional de Vialidad para ampliar el contrato de supervisión de obras en la Circunvalación Norte con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS. El ente contralor alegó que el CONAVI debe ajustar el monto del presupuesto de supervisión para obtener el aval de esta entidad. El día de hoy la Contraloría ha denegado la solicitud presentada por el CONAVI para modificar su contrato con la UNOPS respecto a la supervisión de Circunvalación Norte. El motivo es precisamente porque se ha considerado que falta algunos recursos de contenido presupuestario que le permitan cubrir todas las obligaciones para el año 2021. Conforme al artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa, todas las administraciones tienen que tener para cada año los recursos necesarios para pagar cada contrato que celebre. El problema que estamos identificando es una situación por un diferencial cambiario por la moneda en que está pactada el contrato. Si el CONAVI resuelve esto, podrá nuevamente presentar la solicitud y será analizada por esta Contraloría General. La Contraloría precisó que la Administración incorporó la mayor parte de los recursos para hacer el pago, pero no lo hizo en forma integral por condiciones de tipo cambiario. Como esto no se ajusta a lo dispuesto en el artículo de la Ley de Contratación Administrativa, la Contraloría no puede aprobar la gestión tal y como fue remitida. Tras la decisión de la Contraloría, el CONAVI informó que atenderá la resolución y procederá a enmendar la certificación por el monto que se requiere para la supervisión de los trabajos en este nuevo proyecto. La noticia de la suspensión de las obras en Circunvalación Norte debido al financiamiento del contrato con UNOPS trascendió desde el martes pasado. Desde entonces, el CONAVI se encuentra a la espera de dicho aval para reanudar las obras.
El bullying que muchos estudiantes viven en la educación presencial ha mutado a la virtualidad, generando violencia psicológica, incluso en la aparente seguridad de su hogar. Hoy sabemos que el ciberbullying migró porque migramos a nuestra casa a estudiar. Entonces, aquel lugar seguro que era la casa, que se volvió nuestra escuela, nuestro colegio, también se vuelve inseguro y un espacio de maltrato porque al abrir las computadoras o los medios que estamos utilizando para conectar y poder llevar las clases, ahí ingresaron los mismos compañeros que yo tenía en la presencialidad. Entonces, el bullying migró a ciberbullying. El bullying es la violencia y acoso que se desarrolla entre pares en el entorno educativo de forma repetitiva, premeditada y con intencionalidad. Se manifiesta mediante actos de tipo verbal, físico, sexual, patrimonial y psicológico. No estar recibiendo las clases al 100% en el centro educativo no es un impedimento para que esta dinámica se manifieste. Ahora la vemos en línea como el ciberbullying, haciendo uso de redes sociales, internet, teléfono móvil, consolas y de videojuego, a través de mensajes de texto, fotos, videos, chats, llamadas y videollamadas. Durante el 2020, el Patronato Nacional de la Infancia presentó 15 denuncias en la vía judicial por delitos en la red. En tanto, para el 2019, según los datos de la Contraloría de los Derechos Estudiantiles del Ministerio de Educación Pública, hubo alrededor de 85 denuncias de ciberbullying y para el 2020 se registraron 64 denuncias que pudieron verse reducidas por el distanciamiento de los menores a figuras de confianza como los profesores. Esta violencia o esta violencia sí, hacia otros estudiantes sucede en las plataformas digitales. Entonces es como lo que comúnmente conocemos que sucede en las escuelas o en los colegios, lamentablemente, ¿verdad? Que es una acción que definitivamente tenemos que trabajar y regular y disminuir. Igual sucede en las plataformas digitales. Entonces es, por ejemplo, cuando un estudiante hace burla de otro o manipula una imagen o comparte información que no corresponde, que no es cierta, por ejemplo, o da a conocer información tergiversada, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es compañeros y compañeras en un ejercicio permanente de violencia, que lo que busca es acabar con la otra persona, por las razones que solo quien lo elige para violentarlo, acosarlo y maltratarlo tendrá. Celos, envidias, falta de empatía, necesidad de figurar con algo, porque tal vez no es la persona que llama la atención, pero el problema no es de quien es violentado, el problema es de quien ejerce la violencia como un medio para sostener algún tipo de relación y de poder. Las consecuencias para la salud mental y emocional pueden llevar al llanto, inseguridad, debilidad, dificultad para disfrutar, ansiedad, problemas para dormir, aislamiento, nerviosismo, sentimientos de culpa y pocos deseos de ir a la escuela o al colegio. Estas afectaciones pueden llegar a ser niveles seriamente preocupantes, incluso a la muerte. Hay una estadística alta a nivel mundial. Para el 2025, que está a la vuelta de la esquina, ya la Organización Mundial de la Salud nos venía diciendo y advirtiendo desde el 2013 que alrededor de 850,000 vidas de adolescentes y personas menores de edad se iban a perder por suicidio relacionado con bullying. Ellos estaban estimando que para el 2025 iban a ser muchísimas más vidas perdidas que por conflictos bélicos. Y si nosotros no impactamos sobre estos procesos, hemos visto que en Costa Rica han habido hospitalizaciones. Por ejemplo, una de las estadísticas que nos daba para el Colegio de Profesionales en Psicología el Hospital Nacional Psiquiátrico en el 2019 era que de las 20 camas que tenían para conceptos de atención psiquiátrica o de situaciones de salud mental con adolescentes, 15 de esas 20 camas ya estaban ocupadas por personas menores de edad o por adolescentes que estaban sufriendo situaciones de bullying. Tenemos un registro de la Secretaría Técnica de Salud Mental que nos dice que hay 21 casos de suicidio que están relacionados exclusivamente con el sufrimiento que vivían las personas menores de edad en aquel momento que se daban en sus centros educativos, situaciones de bullying. El registro de la Estadística Técnica de Salud Mental indica que hay 21 casos de suicidio vinculados a los sufrimientos que vivían personas menores de edad desde los centros educativos por el bullying, que ahora se puede estar trasladando al ámbito digital. En Costa Rica hay 1.320.000 personas menores de 17 años. De ellos, el 95% usan redes sociales, el 92% se comunica por chat y mensajería, el 70% hace llamadas telefónicas, un 65%
45% ven y publican videos, el 60% usan el correo electrónico y un 65% utiliza videojuegos en línea o interactivos. Esta interacción en las tecnologías sin supervisión abre portillos para otras formas de violencia, además del ciberbullying, como el sexting y el grooming. Según los expertos, estas condiciones se presentan porque hemos naturalizado la palabra como el bullying, como de moda, incluso entre adultos en ámbitos laborales y digitales. Nosotros no podemos hacer bromas de algo que cobra vidas de personas estudiantes, de personas menores de edad que ven que sus relaciones con otros compañeros y compañeras lo que hacen es lesionarlos y maltratarlos. Cuando entendemos que estamos hablando de un ciclo permanente de violencia y empezamos a hablar de él y a sensibilizar, estamos generando educación y estamos previniendo. La regulación desde el entorno más básico de la educación es uno de los primeros pasos para evitar el abuso en línea, incluyendo los encargados y docentes, quienes deben trasladar las políticas de cero tolerancia al espacio virtual para evitar que los chicos quieran salirse de este entorno educativo, navegar con ellos y ellas, explicarles los riesgos, establecer horarios y regular el tiempo que pasan frente a las pantallas, no publicar fotos ni datos personales, evitar videojuegos violentos, no compartir imágenes ni información con contenido violento, sexual o de burla que afecte a otros son solo algunos de los consejos para disminuir esta actividad. Es lo que debemos hacer, hablar mucho con los niños, hablar mucho con los jóvenes, darles mucho acompañamiento, saber con quién están compartiendo información, por qué la están compartiendo. Si alguien les pregunta dónde viven, cuál es el número telefónico, a cuál centro educativo asisten, por ejemplo, estar como muy críticos y muy perceptivos de quién está preguntando esta información. Ahora, si vemos que también nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros niños, nuestras niñas están teniendo reacciones al respecto de ya no quiero estar en ese espacio, o me siento mal, o de pronto no quiere compartir, ¿verdad? No quiere contar qué es lo que está pasando en este lugar, o se siente incómodo o incómoda con respecto al uso de alguna herramienta, es muy importante preguntar por qué. En Costa Rica, el bullying está regulado desde el 2016 con la Ley 9404, que previene y sanciona las condiciones de bullying que se dan entre los centros educativos. En este momento se está ajustando una norma desde los delitos informáticos para sensibilizar sobre los entornos virtuales. 7 de la noche con 47 minutos, vamos a una pausa, pero tenemos información de última hora porque a las 7 de la noche con 39 minutos se registró un sismo 1 kilómetro al norte de San Miguel de Desamparados con una magnitud de 3.3. Algunas personas en redes sociales lo reportaron como fuerte. Esta información pues se acaba de generar gracias a los datos de la Red Sismológica Nacional. Cuando regresemos de la pausa, marzo se convirtió en el mes en el que Estados Unidos interceptó la mayor cantidad de migrantes ilegales intentando ingresar a su territorio. Son 172,000 personas, la cifra más alta en los últimos 20 años. El detalle al volver. Respetar las medidas contra la COVID-19 es mi responsabilidad, porque luego voy a mi casa con mi familia. Yo tuve COVID, estuve internado 15 días, vi personas morir de lo que yo tenía, y eso no lo quiero para mi familia, ni para mis compañeros. Por eso uso mascarilla, mantengo la distancia, y me lavo las manos constantemente, y así los protejo a ellos. Le invitamos a que nos acompañe este viernes en Café Nacional. Fin de semana y tenemos una recomendación muy importante. Una empresa que subsistió durante la pandemia. Sí, una empresa familiar, una empresa turística. Nos va a enseñar dónde poder ir y disfrutar de lugares maravillosos de Costa Rica. Y a partir de las 9 en punto de la mañana vamos a continuar aprendiendo en casa. No se lo puede perder, que vamos a disfrutar mucho y les dejamos los materiales que vamos a utilizar. Costa Rica, Costa Rica.
el crédito más popular para trabajar y estudiar conectados desde casa. Solicite su crédito y compre el equipo que necesita para el teletrabajo, para remodelaciones, mejoras o ampliaciones para la educación virtual o la compra de mobiliario. Solicítelo hoy mismo. Banco Popular. Esta semana acompañe a Enrique Márquez en explorar diversos rincones con anécdotas únicas. Como ustedes pueden ver, en este momento está saliendo un barco que venía desde el Océano Pacífico al Océano Atlántico. Al día circulan entre 40 a 45 barcos. En el tercer piso está el canal en acción. Muestra cómo funciona el canal y destaca las innovaciones, modernización y mantenimiento de la vía acuática. La ruta de Enrique, los sábados a las 12 del mediodía, aquí en 13, Costa Rica Televisión. A las 7:51 iniciamos el recorrido fuera de nuestras fronteras. Estados Unidos ha interceptado en el último mes más de 172,000 migrantes ilegales cuando intentaban cruzar la frontera. Esta es la cifra más alta de los últimos 20 años y entre ellos habían 19,000 menores no acompañados. Estamos en Río Grande, en la frontera entre México y Estados Unidos. Este río está siendo testigo mudo de la crisis migratoria que se vive en estos momentos. En el último mes, según datos de las autoridades estadounidenses, más de 172,000 migrantes han sido interceptados cuando intentaban cruzar ilegalmente la frontera, lo que supone la cifra más alta de los últimos 20 años. La gente emerge del agua arrastrando la esperanza de instalarse en Estados Unidos, aunque la administración Biden, como la anterior, sigue expulsando a México a adultos y familias. Huyendo del maltrato y de la persecución de Cuba. Ahora mi plan es trabajar. Salir adelante. El sheriff del condado de Valverde, en Texas, explica la situación. Ahora mismo tenemos una crisis en la frontera, afirma. Solo esta mañana hemos aprehendido aquí a 57 individuos. Pero el dato más escalofriante es el de menores que están cruzando ilegalmente la frontera, algunos con sus familias, pero muchos otros, más de 19,000 en el último mes, totalmente solos, lo que supone el doble de los registrados en febrero. El aumento de los menores solos es un fenómeno creciente y extremadamente peligroso. Huyen de las bandas en Centroamérica y en su lugar se topan con grupos del crimen organizado y traficantes sin escrúpulos, capaces, como se pudo ver en los últimos días, de lanzar a 2 niñas pequeñas desde lo alto de una valla fronteriza de varios metros de altura o de abandonar a niños de corta edad en pleno desierto. En los centros de detención, donde los menores solo permanecen 72 horas, y en los albergues supervisados por el Departamento de Salud, hay actualmente más de 20,000 menores de edad bajo custodia. El carguero Hernández, que estaba a la deriva con una fuerte escora en el Mar del Norte, está siendo remolcado a un puerto en Noruega. 2 remolcadores y un buque de la Guardia Costera noruega participan en el rescate. El carguero holandés Hemslift Hendrika, que estaba a la deriva con una fuerte escora en el Mar del Norte, está siendo remolcado al puerto de Alesund, en Noruega. 2 remolcadores y un buque de la Guardia Costera noruega participan en el rescate. Han conseguido evitar que el carguero encallara y provocara un vertido, ya que contiene 350 toneladas de fuel pesado y 50 toneladas de gasóleo. El Hemslift Hendrika se dirigía de Bremerhaven, en el norte de Alemania, a Kolvereid, en Noruega, cuando se topó con fuertes olas a unas 70 millas náuticas de Alesund. El carguero se escoró y tuvo que enviar un SOS a las 10 de la mañana del lunes. Los 12 tripulantes del buque holandés fueron rescatados desde un helicóptero, algunos de ellos desde la cubierta del barco, pero otros se habían caído al mar. Tras el rescate de la tripulación, el barco quedó a la deriva en el Mar del Norte, a merced de las olas. Tras 23 días en huelga de hambre, decenas de trabajadores indocumentados celebraban la aprobación del presupuesto de la Asamblea del Estado de Nueva York, que incluye una partida de $2.100 millones para un colectivo que había quedado excluido de las ayudas públicas. Tras 23 días en huelga de hambre, decenas de trabajadores indocumentados celebraban la aprobación del presupuesto de la Asamblea del Estado de Nueva York, que incluye una partida de $2.100 millones para un colectivo que había quedado excluido de las ayudas públicas para paliar los efectos del coronavirus.
23 días sin probar alimento. Y quiero dejarles saber que en esos 23 días, claro que tuve mucha hambre, mucho dolor, claro que tuve mucha angustia, extrañé mucho a mi familia, pero quiero decirles que no fueron solamente 23 días, han sido décadas y no hay peor dolor que la indiferencia, que la exclusión. Todo gracias al acuerdo entre el gobernador Andrew Cuomo y los miembros de la Asamblea. Reconocemos que estamos en una tierra robada y que todos y cada uno de nosotros tiene una historia de inmigración única. Y es en la promesa de inmigración que decimos a la gente, os cuidaremos. El cierre de la economía neoyorquina había dejado a muchos inmigrantes sin empleo y sin prestación alguna. Los bolivianos se han puesto manos a la obra con el lago Uruburu. Sus aguas contienen toneladas de desechos, además de minerales pesados como el zinc y el arsénico. Los bolivianos se han puesto manos a la obra con el lago Uruburu. Sus aguas contienen toneladas de desechos, además de minerales pesados como el zinc, el arsénico y el cadmio. Pensamos levantar más de 10 toneladas con la ayuda también, lógicamente, de volquetas, tractores y otro personal que nos está colaborando, como ustedes pueden ver. Policías, trabajadores municipales y voluntarios, alrededor de 500 personas han limpiado las aguas para contrarrestar los años de degradación del lago situado en el municipio boliviano de Oruro. Lo que nosotros queremos que no sea esto la primera vez ni la última vez, sino que estemos todos los orureños en alerta para poder conservar pues nuestro lago, ¿no? Que era una fuente de alimentación también, donde nos daban peces, pescaditos. Resultado de los afluentes del lago Titicaca, el Uruburu ha sido durante años destino de los desechos de las empresas mineras de la zona. Con aproximadamente 21 kilómetros de longitud, hace 2 semanas la basura y plásticos del lago cubrían al menos 1 kilómetro de su superficie. En Ecuador, el izquierdista Andrés Arauz y el liberal Guillermo Lasso han jugado sus últimas bazas antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo domingo. En Ecuador, el izquierdista Andrés Arauz y el liberal Guillermo Lasso han jugado sus últimas bazas antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrará el próximo domingo. Arauz cerró este miércoles su campaña en Guayaquil, la ciudad más poblada del país, donde evocó la revolución ciudadana del expresidente Rafael Correa, de quien es delfín político. Nadie podrá ignorar ese legado histórico que nos dejó la revolución ciudadana para todo el Ecuador. La historia ya registra ese legado y ahora, este domingo 11 de abril, la historia nuevamente hablará, nuevamente se pronunciará. Arauz, de 36 años, aspira a ser el jefe de Estado más joven de América Latina. En la primera vuelta se impuso con claridad a sus rivales, pero no con votos suficientes para evitar una nueva ronda electoral. Los pronósticos de cara a esta segunda vuelta son mucho más ajustados. El otro candidato es el ex banquero conservador Guillermo Lasso, que cerró este miércoles su campaña en la Sierra Andina del país con un llamamiento a la unidad nacional y al cambio tras una década de gobiernos asociados a Rafael Correa. Lasso también habló de la severa crisis económica que golpea a Ecuador, agravada por la pandemia de coronavirus. Nuestro país vive la mayor crisis de su historia. Una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis de valores que afecta de manera grave a la vida de todos los ecuatorianos. Uno de los objetivos de ambos candidatos es convencer al 29% de los votantes que la semana pasada aún estaban indecisos y cuyo voto podría ser determinante. Unos 13 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas para elegir al nuevo presidente que sucederá al actual mandatario Lenín Moreno. Cambiamos de tema y ahora le presentamos nuestra sección Animales en Libertad. Hoy veremos al oso polar. Una de las curiosidades de este hermoso animal es que ha logrado nadar de forma ininterrumpida hasta 160 kilómetros.
El voraz carnívoro oso polar posee un organismo privilegiado que le permite adaptarse al frío extremo. Este superdepredador del Ártico es uno de los mamíferos terrestres más grandes del mundo. En relación con los demás, presenta algunas diferencias, pues sus patas son más desarrolladas, lo que le permite caminar sobre la nieve y el hielo. El hocico es más alargado, el pelaje mayor y goza de una capa de grasa adicional. Aunque no lo parezca, los osos polares no son realmente blancos. Tienen la piel negra y está cubierta de pelo transparente. Cada cabello dispersa y refleja la luz visible, haciendo que parezcan de color blanco. En promedio, los machos adultos pueden medir 2,6 metros y pesar 500 kilos, mientras que las hembras miden 2 metros y tienen una masa de 250 kilos. Aunque usted no lo crea, pueden correr tan rápido como los caballos, alcanzan una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora y también pueden nadar durante más de una semana sin parar. Estos animales no pueden ser detectados por las cámaras infrarrojas debido a que su capa gruesa de grasa y pelaje aíslan muy bien el calor. En estado salvaje, los osos polares llegan a vivir 25 años. Hasta aquí las informaciones nacionales e internacionales, pero al volver de la pausa iniciará el espacio Conversaciones con Ernesto Rivera. Quédese con nosotros, ya casi volvemos. Acompaña a tus hijos e hijas en el uso de las tecnologías.